¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! Tú y Raúl son como un matrimonio. Ay, mija, ¿qué te puedo explicar? Como un matrimonio. Ay, Dios mío, no pregunten lo que es. ¿Tú te imaginas? No sé cuál está mejor, el de Lili o el mío de Tigre. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es la fórmula? Ignorarlo. Decirle, sí, mi amor. Atrévete a salir, Raúl, después de la visita de William Lane. ¡Azúcar! No, no es así, Raúl, y es azúcar. Mira, entre Raúl y yo hay una química muy especial. Y creo que la química es muy especial porque yo a Raúl siempre lo he visto. O sea, yo cuando le dan las perretas, yo lo analizo y digo, el pobre, él se cayó de la cuna cuando era un baby, se golpeó bien duro y nunca se recuperó. Ay, ok, pobrecito, déjame no hacerle caso. Quiero hacer algo y darle un beso a Lili. Hemos durado más que la mayoría de los matrimonios. Ahora los matrimonios no duran. ¿Por qué han durado ustedes? ¿Qué Yo tú crees? creo que volvemos a lo mismo, María Antonieta, porque hacemos las cosas como somos nosotros. Creo que al público le gusta que nosotros digamos las cosas. Por eso es que siempre que digo algo sale en algún lugar, sea para bien o mal. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Señores, esto es Gordo y Flaca. Raúl me ha Con el tapado gordo y la completa. flaca. Son la dupla perfecta en un largo camino hacia la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. No, pero espérate, María Antonieta. Yo comencé como un fotógrafo de noticias de los más importantes que había. Yo paparazzi fui por un tiempo de unos 5 años. Antes, Raúl de Molina fue reportero en las publicaciones norteamericanas más importantes: Time, Newsweek, USA Today, Associated Press, hasta llegar a la televisión donde hacía entrevistas. Nadie iba corriendo detrás de Luis Miguel, nadie encontraba a Luis Miguel. Yo fui el primero que lo encontré. En la playa, haciendo el amor con Daisy Fuentes. Veo que son grandes amigos, me los encuentro en la calle. La gente me está llamando todo el día que estaban en la playa. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Es verdad que son muy buenos amigos? Muy buenos amigos. Hago cosas que en aquel momento nadie se le ocurría. Voy camino a entrevistar a Alejandro. ¿Cómo se unen para hacer esto? Di lo que tienes que decir y ya. Por su parte, Lili había comenzado como modelo, después reportera de espectáculos en el Canal 23 de Miami, hasta llegar a tener el primer lugar en Sábado Gigante junto a Don Francisco. Tú sabes que esto es una carrera que te dicen, aprovecha que esto se acaba rápido, la televisión es a lo mejor un ratico, y yo daba con todo y volvía a dar con todo y le daba con todo. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Soy Raúl de Molina junto a Lili Estefan. En 1998, ambos fueron escogidos para lo que sería el primer programa con nombre singular, El Gordo y la Flaca. Y así eran ellos. Gracias de verdad por estar este primer día con nosotros. Como ven, estamos yo creo que sufriendo por este momento, locos porque acaba el primer show, pero porque continúen muchos años junto a este gordo bello. ¿Qué tiene que ver ser lindo? Bueno, yo soy lindo, pero para estar en televisión. Mira a Oprah Winfrey, mira a todos los que han estado en televisión toda la vida. No son las personas más bellas del mundo. Decirle que a la mujer que yo más quiero después de mi hija, a mi esposa Lili, darle un beso bien grande. Amor. La química de ambos al aire tiene secretos. No se hablan antes del show. Mira, de toda la vida ha sido como una tradición que a Raúl no le gusta hablar conmigo antes del show. No, yo creo que es mejor hacerlo todo en cámara. Pero la saludo, obviamente, cuando llega al set. ¿Quién es el gordo y quién es la flaca? ¿Son dos personajes inventados? ¿Son parte de ustedes? Yo creo que yo lo que te dije anteriormente, que Lili es ella y yo soy yo. Nosotros no actuamos para estar frente a la cámara. Por eso nos hemos metido en problemas en muchas ocasiones, yo creo, porque no hemos medido a lo mejor. Las conversaciones de Raúl y mía a veces no las hemos medido, no le hemos dado a veces el peso que puede tener. Lili, feliz, aunque ya yo se la di por adelantado, felicidades. Una niña preciosa y le pusimos Mía. El problema empieza por la casa. Sus 3 hijos, Mía de Raúl y Lorenzo y Lina de Lili, casi nacieron en el show. ¿Te han regañado por algo aquí? Todo el tiempo. No solo me regañan aquí, me regañan en mi casa, a mi esposa, me regañan en todos lados. ¿Y tú? Me regaña mi hija. ¿También tu hija te Que regaña? mi hija ahora me regaña todo el tiempo. Empieza a gritarme esto, lo otro. No hables de mí en el show, no digas esto, no digas lo otro. ¿Y tú, Lili? Lo mismo. He tenido problemas con Lina porque obviamente decimos algo o pasa algo y después a ellos no les gusta que digamos algo así. Entonces llegamos a la casa y nos regañan. ¡Bom! ¿Por qué dijiste eso? ¿Alguna vez se han arrepentido de algo Que lo hayan dije, dicho? me lo he repetido 20 veces de cosas. Claro que Muchas sí. veces.
Lo hemos hablado Raúl y yo, oye, la verdad que esa no era la intención. Y que no debemos haber dicho eso. Oye, entonces, tienes que como que entender quién tú eres, entender que no todo el mundo le va a caer bien lo que vas a decir y que no le vas a caer bien a todo el mundo, pero la intención nunca es herir. Y ahí es cuando uno se siente mal, cuando uno hiere a alguien. Bienvenidos, hoy tenemos aquí en el programa. Pero él es sin filtro y tú eres diplomática. Sí, entonces yo en muchas ocasiones, yo pedí aquí en Univisión y me ignoraron, me han ignorado toda la vida. Necesito un botón que cuando Raúl haga un disparate, yo lo apriete y yo diga, tierra, trágame, y que me desapareciera y que lo dejara ahí solo. Nadie nunca me hizo caso. Bueno, espérese, un momentico, aquí hay tiempo. ¿De quién aceptas consejos? Porque tu equipo dice que no haces caso. No, yo hago lo que yo pienso y lo que quiero. Aún en contra de lo que te digan. No, obviamente, porque creo que hay que tener sentido común. Si a mí me dicen, tienes que hacer esto, y yo tengo sentido común, yo no puedo hacer eso. Tengo que hacer lo que pienso que es mejor para el público y mejor para mí. ¿Y te han ofrecido trabajar en el acuario, Raúl? No, todavía no. Ya yo veo por dónde viene Lili. Ya veo por dónde viene Lili. Él le tocó a la persona, yo creo que perfecta para pasar todos estos años haciendo televisión. Porque yo me divierto, o sea, me dan ganas de venir a trabajar. Muchos saludos a todos, felicidades. No en balde han trabajado juntos 27 años conociéndose mejor que nadie. Yo no soy una persona que estoy ni tomando, ni haciendo drogas, ni nada de eso. Lo que me gusta a mí es viajar y comer bien. Eso es lo único que me interesa de la vida. ¿Alguna vez? Antes me interesaba hacer el amor con mi esposa y con mis novias antes de mi esposa. Ahora no, ahora nada más me interesa comer y viajar. Yo a él le tengo admiración en muchas cosas, sí. Porque se lanza y yo digo, Se lanza sin paracaídas. se lanza sin paracaídas. Y a eso hay que tenerle respeto. 5, 4. ¡Vamos, Lili! Mientras muchos shows terminan con los años o cambian de presentadores, El Gordo y la Flaca ha permanecido intacto. Ha sido un aprendizaje diario. Estamos aquí todos los días. Tenemos que estar, bueno, cuando vamos de vacaciones obviamente no, pero tienes que estar 5 días a la semana. ¿Y son puntuales? Sí, yo siempre soy puntual. ¿Y tú, Lili? Jamás. Bueno, No, pero ella llega puntual al show. no, yo salgo en el show todos los días. Yo salgo en el show todos los días. Pero si te dicen el maquillaje de las 3, yo trato que sea a las 3:20. Mariela Cardona, la productora ejecutiva del show, es quien lleva las riendas de sus dos personajes centrales. Ella sabe que es la favorita de Raúl, que todo el tiempo al aire la menciona. Ha sabido mantener las locuras, las aventuras que pasan en este equipo, porque este equipo no es normal. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Lo reconocen? Sí, yo personalmente lo reconozco, a menos de que Raúl diga que no, que es ¿Tú, otra Raúl? cosa. Este No, equipo, yo creo que Mariela lleva trabajando con nosotros muchos años y creo que ha hecho un trabajo magnífico. Pero todos los días le pegas en el... Claro que en sí, el la hago famosa programa. todos los días hablándole de ella en cámara. Mira todos los seguidores que tiene en Instagram. Si no fuera por mí, la pobre tuviera 2 personas que la siguen. le dice barbaridades. La queremos mucho, de verdad que la queremos mucho. Raúl, ¿y tú no te cansas de mandarme noticias? Te ha pasado la semana entera conmigo. El sábado también hablamos y el domingo me sigue mandando noticias. Contrario a lo que se pensara entre ellos, la fórmula de la convivencia es la admiración mutua. Que es el único hombre que puede tener una noticia que es de este tamaño, ¿ok? Es así, de este tamañito. Y Raúl hace así, 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 y te la vende como que es lo más grande que está pasando en el momento. Pocas personas tienen el talento que tiene Raúl para hacer eso. Lili está feliz siempre. Cuando vienen aquí, ella no le importa lo que pase, está feliz. ¿Y Se eso? pone brava. Cuando se pone brava, se pone más enojada que yo. Pero ella siempre está feliz aquí en el programa, no se preocupa tanto. Lili, ya definitivamente, mira, para eso, hoy sí tienes la barriga, mira, a ver, vamos a... A ver. Con el paso del tiempo, muchos se preguntan cómo llevarse tan bien entre ellos. Gordo, ten cuidado con lo que digas de los artistas. Por favor, que mami no quiere que tú tengas ningún problema. En su momento, Lili buscó a doña María, la madre de Raúl. Y tuve que hablar con ella un día y decirle, doña María, yo quiero hablar con usted. ¿Cómo se maneja esto? O sea, deme un buen consejo. ¿Qué te dijo? Ay, Lili, eres bueno. Él es bueno. Él es bueno. Dale la vuelta. Tienes que entenderlo.
y vas a ver que van a triunfar. Ese día me dio que iba a ser otra razón, que yo iba a seguir viviendo. Cáncer. Cuando te toca a ti el cáncer y lo que tú has hecho con el cáncer. Bueno, sí, yo perdí un riñón por el cáncer, casi me muero y son momentos muy difíciles. Igual que cuando mi esposa perdió los 2 hijos que estaba embarazada, que eran twins. Son problemas que pasan en la vida y en ese momento lloré, sufrí y todo eso, pero hay que seguir adelante. Después de la muerte de mi madre cuando yo era niña, este es definitivamente el dolor más grande que yo he tenido que vivir. Momentos difíciles que también han tocado a Lili, como lo que la llevara públicamente al divorcio. Había un paparazzi pidiendo vendiendo fotos de mi marido en aquel momento con otra mujer, pidiendo mucho dinero, $200,000 por la foto. No le vas a vender una revista algo que ya yo no haya dicho en mi programa. Así empezó la idea de hacer esto públicamente. El resto es historia. Ya ahí nos quedamos. Un tributo a la reina de la banda, a la diva, a Jenny Rivera. Noticias difíciles también, las de artistas amigos que han partido. Pero Jenny Rivera se hizo amiga mía, vino a mi casa, hablábamos por teléfono, yo iba a su casa a entrevistarla y fue un momento muy duro para mí y después terminé cubriendo en Los Ángeles no solo su muerte, sino su funeral. Y de verdad que eso fue muy, muy duro para mí. Nos acaban de avisar hace solamente unos minutos. Exactamente, que la actriz Mariana Levy termina de morir en México en un asalto. Me acuerdo cuando la muerte de Mariana Levy, que hicimos un programa entero hablando de la muerte y queríamos que fuese mentira. Lo de Mariana Levy fue un programa muy, muy fuerte para Raúl y para mí. Todo el mundo ya oyó la triste noticia del fallecimiento de Juan Gabriel. Juan Gabriel igual, Juan Gabriel me voy yo corriendo para Los Ángeles y encuentro a la que era su esposa en el aeropuerto. Pero esto fue inesperado, porque él estuvo bien en el concierto de Los Ángeles. Claro que sí, nadie nos lo esperaba. Y después tuve la oportunidad de entrevistar a sus hijos en exclusiva. Y tú sabes que nosotros nos reíamos de Juan Gabriel, lo pasábamos bien. Y Juan Gabriel, el día de su homenaje en los Latin Grammys, me dice, a mí lo que más me gusta es verte a ti en televisión cuando estás hablando de mí. Me encanta, gordo. Ha pasado un año ya. ¿A quién creen? ¿A Raúl o a mí? Yo creo que es un poco difícil. Que tú sabes que a ustedes o los odian o los aman. ¿Cómo aceptar las críticas, Lili? Yo a mucha de la gente le digo, me encanta escuchar lo que me estás diciendo porque como que no era la perspectiva que yo tenía. Alguna gente te critica, pero la mayoría de ellos te quiere. Yo no me he encontrado por la calle mucha gente que te critique. Yo me he encontrado más gente que te quiere. ¿Has pensado alguna vez en renunciar a este trabajo? No. Me gusta hacer el programa de televisión. Lo voy a hacer hasta cuando pueda. Después, cuando no pueda hacer este programa, haré otro programa, me inventaré otra cosa. Tengo mucha gente que quieren hacer programas conmigo. Pero estoy muy feliz haciendo El Gordo y la Flaca. Univisión ha sido mi segundo hogar. O sea, Las tardes las pasas aquí. Este lugar, el día que yo no esté, me voy a levantar, me voy a montar en el carro, voy a entrar por la puerta y, señora, ya usted no tiene show aquí. Bueno, ¿para qué me necesitan? Porque estoy. Finalmente, este 27 de febrero, en Hollywood, para cada uno, hay una estrella que ya les está esperando. Con ellos dos sube la lista de hispanos que la tienen: Cristina Saralegui, Don Francisco, Thalía, Gloria y Emilio Estefan, entre otros. Esta niña que llegó de Santiago de Cuba con unas ganas horribles de triunfar, de tener el sueño americano, sí, jamás me imaginé, jamás tener una estrella. En Hollywood. En Hollywood. ¿Qué te puedo decir? Palabras mayores. Feliz. De verdad que un honor y ojalá que mi mamá estuviera aquí, porque siempre mi mamá me dijo, vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama y vas a ganar un Oscar. Bueno, el Oscar no lo he ganado porque no he hecho una película todavía.